bienvenidos a Realidad 2018 aquí en Ecomedios AM 1220, como todos los días de lunes a viernes de 18 a 19. En un día en que ayer se conoció la inflación, se nos disparó la inflación, ya estamos en 33% en lo que va del año. No, 19. No, 19%, pero el cálculo interanual. El cálculo interanual de los 12 meses de 33% ya están un punto por arriba de lo que le prometieron al fondo. Y lo que nadie dice, que si no le hubiéramos pedido plata al fondo, hubiéramos entrado en default porque no podíamos pagar las deudas de los intereses, las levas que se levantaban. O sea que si no cumplimos y el fondo nos corta, tenemos el default tocando las puertas de casa. Al horno con frita. Yo creo que ya está afuera, está tocando despacito, está acariciando la puerta. Sí, el pollo ya nos está llamando y nos dice, cortame en 8, servime, tiene un poquito de provenzal. Mauricio, que no sos vos, el otro Mauricio, le habló a los empresarios. Sí. ¿El círculo rojo? No. Y a estos empresarios que son los mismos que están metidos en todo el despelote, que han recibido coimas, y le dijo que todo va fenómeno. Está todo bien, estamos subiendo, está bajando el riesgo país, estamos endeudados hasta las tarlipes, como diríamos ¿El diario en de Lunfardo. le escriben? ¿Al presidente le escriben también el diario de Irigoyen? Yo creo que se lo escribe él solo. Muy bueno. ¿Y Argentina cómo está? Porque Macri no sé de qué país le habló. No sé, depende. Hoy estaba hablando, hoy fuimos al banco con el editorialista del programa, que le tocaba porque de vez en cuando tiene que ir a retirar los dólares de la caja de seguridad. Llegamos, no había dólares, lo único que había era para firmar la sobrevida de jubilación mínima, así que hicimos eso, algo había que agarrar, ¿no? Y nos llevaron 2 taxistas de más de 70 años, los 2 jubilados, los 2 con la mínima y los 2 trabajando. Así que en Argentina, viejo no se deja de trabajar nunca, está claro esto, ¿no? ¿Para qué te vas a jubilar si tenés que seguir trabajando? Además, si dejas de trabajar, te morís. Te morís, Obvio. te morís de hambre. Y una persona que nunca se va a morir de hambre porque tiene reservas federales en la panza como para sostenerlo es el señor Roberto Manrique. ¿Cómo está, Manrique? Sí, agresión pública. Te voy a denunciar, voy a ser femenino y te voy a denunciar por falta de respeto al sexo. Yo estoy de tu lado, Roberto. Bueno, vamos a intentar juntos, si lo logramos, salir de este atolladero para hacer culto, a la que nos impulsa la ineptitud y el egoísmo de la gente de Cambiemos. Una aclaración. Escuché que el señor Macri decía que estamos entre los 17 países del mundo más esclarecidos en cuanto a sus conductas políticas. O sea que nos levantaron el puntaje, muchachos. Ahora somos buenos. No sé, porque en la FIFA nos bajaron de nivel, no estamos entre los 10 primeros. Bueno, el tema de Cambiemos, que también es importante porque existen, que además ahora está dividido. O sea que, como todos lo sabemos, en los triunfos somos todos hermanos. Pero cuando el tobogán de la popularidad se inclina hacia la derrota, como Bram Simpson de la tira cómica norteamericana dice, yo no fui, se van a empezar a caer las amistades que tenía Macri a medida que vayan cayendo en presos los amigos de él, y se van a ir borrando un montón de gente, más no queda pegado, ¿no? El dólar, cuando yo estuve analizando de qué iba a decir hoy, estaba a 31.40, pero ahora cerró a 30, porque se ve que pusieron muchísimos dólares que los siguen sacando 800 millones pusieron. ¿Cuánto? 800 millones. Así total de joda. Y es lo que nos dio el fondo, pero claro, en vez de usarlo para las necesidades para las que el fondo los dio, lo están usando para tapar los agujeros. Me leíste el párrafo. La compra de millones del Estado para evitar decía yo, reiterando un poco lo que se adelantó Diego, para evitar su crecimiento en el mercado, no da resultados. Sigue subiendo y haciendo despilfarrar parte del dinero del Fondo Monetario, desperdiciado por la estupidez y la codicia del equipo gobernante. Exactamente, pensamos lo mismo, medio con mellizo con Diego. ¿Y ahora qué van a hacer? Yo pienso, me está preocupando qué van a hacer, porque son como un mono con una escopeta, pueden tirar para cualquier lado y voltear cualquier cosa, ¿no? Y se van a hacer el Ikebana, porque esto el Harakiri no. El Ikebana. Bueno, seguir disculpándose por los errores, como hace siempre Macri. Decir al pasar, no pasa nada, no pasa nada,
Nos equivocamos. Sí, claro, o sea, que nos den un poco más de tiempo, dice. Bueno, ahora el colmo fue anoche en un noticiario oficialista, el señor Duhovne decía con un desparpajo y una caradurez que sería digna de un tratamiento psiquiátrico, ya que afirmaba que para ser un país como nos merecemos los argentinos, debemos aceptar ajustes más o menos por 20 años, para normalizar la economía y después volver a ser un país próspero. Realmente inaudito. Ves que nos estamos tomando de estúpido, ¿no? Porque realmente que la gente acepte el tutelaje de la economía mundial sobre la Argentina y ajustar por 20 años para que nos quieran, es más o menos como coimear a la novia, ¿viste? Vení que te doy un beso, no, dame plata primero. Por favor, por favor. Ya realmente es tan ridículo que no sé por qué escribo estas cosas. Hago perder tiempo a la gente, pero bueno, hay que contarlo porque es la verdad. A todo esto, y luego que no solo se enfrentaban al gobierno por las paritarias, los gremios, ahora también las cámaras de productores de diversas producciones, aceitera, construcción, que aún trabajan en función de nuestro país, se levantan contra las medidas paralizadoras del desarrollo decretadas por Macri y su entorno, obvio, ¿no? Y que además le quitan el apoyo que tenían hasta ahora, porque hasta ahora, mientras los grandes productores de bienes de consumo le apretaban solamente a los trabajadores, se hacían los tontos, pero como les tocan el bolsillo ahora, bueno, en fin, es así, entre chacales no se muerden, ¿viste? Hasta ahora los empresarios y exportadores miraban por otro lado, ahora se dan cuenta que tampoco les conviene a ellos un gobierno de estas características. En medio de los escándalos de los cuadernos denunciadores y la superactividad de la justicia, tratando de recuperar el prestigio perdido por su disciplinada tarea de ocultamiento que hacían de los ilícitos denunciados anteriormente, porque realmente si hay causas de corrupción de 8 o 10 años de antigüedad, ya son añejas, y bueno, ahora se apuraron, ¿no? Surgen nuevas voces de repudio, esta vez de un sector que inesperadamente sale a la política activa, y ojo al piojo, porque esto es serio, en forma organizada y que representa nada menos que el 13% del electorado, que si se mueven bien, compartirán el poder con el peronismo, el radicalismo, el cristianismo y otros factores de poder. Hablo de los evangelistas, que se movilizaron en la polémica ley sobre el aborto, y que en su mayoría estaban compuestas por sectores populares y de trabajadores con sus familias, que comparten diariamente con las familias de los barrios periféricos, donde ellos llegan y los demás no, sus angustias y sus penurias, y se organizan para ayudar a resolverlas. Hay muchos chantas y dibujadores de mentiras y de humo, pero hay iglesias serias que están trabajando bien, que ayudan a la gente, que ponen el hombro para que el otro se apoye, que lo escuchan, porque a la gente hay que escucharla, y el sistema nuestro no escucha a nadie, Bueno, la misma tarea que realizan los curas que trabajan en las villas y barrios de trabajadores, aunque la diferencia es que responden fielmente a la doctrina de la Iglesia Católica y al liderazgo de nuestro Papa Francisco, que permanentemente predica su mensaje hacia los que menos tienen y que son las víctimas permanentes de este malabarismo financiero de los mercados mundiales y los Macri de todo el mundo. Bueno, volviendo a las internas de nuestra resistencia al macrismo, siguen operando en función de pergeñar un acuerdo electoral futuro los seguidores de la Liga de Gobernadores, por un lado con Pichetto a la cabeza, Iñaki Urtubey, que tiene también las mismas aspiraciones de Pichetto a ser presidente, los partidarios de Cristina con un partido aparte del PJ y también con un pedazo puesto en el PJ que acciones de la Cámara Electoral le devolvieron el partido, que este tema, como no lo conoce mucha gente, lo voy a aclarar. Cabía la intervención porque la gente que está dirigiendo el PJ ahora no había llamado a elecciones, no había sido elegido con un padrones nuevo, no había controlado a nadie, se pusieron a dedo prácticamente. Entonces, algunos compañeros peronistas provocaron esta intervención y se la dieron al compañero Campolongo y Barrio Nuevo para que lo manejen. Por supuesto apelaron y el gobierno, que maneja la Cámara Electoral y maneja todos los jueces por ahora, hasta que pierda poder, lo devolvió a Gioja después de su apelación. El peronismo, denominado desde afuera ortodoxo,
y digo desde afuera porque para nosotros no hay un peronismo ortodoxo, hay un peronismo nada más. Y aquel que no cumpla con los valores doctrinarios no es peronista y se acabó. Pero, como la prensa impuso ortodoxo, porque no acepta que lo confundan con un brazo de la socialdemocracia, y es justo. También busca aliarse con cientos de grupos que sostienen la doctrina justicialista. Y el modelo de gobierno que quedó escrito y actualizado, y que solo debe surgir una voluntad política ordenadora para llevarlo a cabo. Este es así. O sea, y los que se dicen peronistas, pero no respetan los valores doctrinarios del justicialismo, son socialdemócratas, aunque les guste o no les guste que se lo digamos. Los otros, algunos son pícaros y lo usan la política para robar, pero los que entendemos el peronismo como una actitud superadora de antagonismos ideológicos foráneos o propios, tenemos un modelo de gobierno que quedó escrito y actualizado y que solo debe surgir una voluntad política ordenadora para llevarlo a cabo. Como dicen, no se puede hacer nada, sí, está todo escrito, muchachos. Lo que pasa es que los intereses multinacionales no lo permiten y los porros que tenemos acá de dirigentes arrugan. Entonces, bueno, seguimos como estamos. Hasta que la gente no se enoje y lo saca patadas en el traste a los dirigentes que tenemos, no va a pasar nada. Y esto no es anarquía, es ortodoxia peronista pura. Porque además, de ninguna manera vamos a seguir aceptando que hagan negocio por detrás de la cortina y la gente siempre va perdiendo en eso. Ya está bien, ya está bueno. Viste cuando los mansos son provocados y los empujan, mira, yo no quiero pelear, y te empujan y te dicen cobarde, ahí sacas una mano y lo volteás. Y eso está pasando con el pueblo argentino. Cuando saque la mano, no va a quedar ni el loro. Entonces van a decir, la violencia, la corrupción, y la democracia, y la nación, todas las maricas que están manejando el poder, cuando se tocan el interés a ellos, se ponen a llorar. Pero mientras te roban, te afanan, te violan a las hijas, por eso digo, esto hasta que no nos enojemos no va a cambiar. Yo no estoy promoviendo la violencia, estoy promoviendo la justicia. Bueno, veremos entonces cómo hacemos ahora para que estos empresarios arrepentidos, lavadores de dinero negro y denominados arrepentidos en vez de denominarlos asociados ilícitamente para delinquir, les cambian la carátula. Simplemente, en vez de coimeros, ladrones organizados en banda. Corolario, esta es otra cortina de humo, la de los arrepentidos, para distraernos de la inflación, la recesión, los despidos, los tarifazos, los que vienen ahora o porque siguen los tarifazos, y el descubrimiento de que los arrepentidos siguen trabajando con el gobierno de la ciudad y de la sociedad en general. Los empresarios que robaron con Cristina están robando acá también con esto. Están robando desde el 55. Bueno, pero como hay mucha gente joven que nos escucha, a Dios gracias, de esa época no tienen memoria. Fue uno a declarar y le dijo al fiscal, ¿usted está arrepentido? No, que voy a estar arrepentido si me llené de guita. Lo que no quiero es ir en cana, por eso quiero ser arrepentido. Pero qué duro eres, hijo. No soy duro, soy sarcástico, ¿no? Bueno, yo era sarcástico, ahora ya me curé. Ahora yo soy un desprevenido, iluso, que cree que podemos cambiar, ¿viste? Bueno, depende de nosotros. Vamos a ser verdad. Depende de nosotros. Acompañar a este gobierno a que robe más o enfrentarlo con políticas que realmente favorezcan el desarrollo de la industria y por ende a la clase trabajadora y los empleos, etcétera, etcétera. O sea, muchachos, no podemos escupir para el cielo porque nos pegan la cara. Yo no puedo decir, porque los dirigentes serán lo que serán. ¿Pero yo quién soy? ¿Existo o no existo? ¿Soy una persona o soy un ente? Para Macri somos entes, porque no nos nombran, los jubilados tienen tanto. No, el costo del jubilado, ¿viste? Son bichos, no son personas, ¿viste? Para ellos. La guita que ellos gastan no es para las personas jubiladas, es el costo de las jubilaciones. O sea, lo que hay adentro, las personas, no existen para ellos. Y si no existen para ellos, ¿por qué los vamos a respetar? Yo me llamo a la rebelión de las conductas morales nuestras para echarlos de una buena vez. Vos sabés que no hay rebelión, Roberto. Me escribe un oyente, yo hoy escribí una nota sobre la inflación, el costo de vida, lo que va a suceder, y me escribe un oyente que no voy a decir el nombre,
y dice, bueno, hay que caminar y se consiguen muy buenos precios. Si somos conformistas, nos van a romper los bajos fondos todos los días. La paciencia. Sí, no. Eso es lo que sucede. El pueblo es conformista, se queda, no se animan a salir a discutir. Por ahora, Diego, por ahora. ¿Sabes por qué digo por ahora? Porque los pueblos siempre son tranquilos. ¿Por qué? Porque nacieron para trabajar, hacer el amor, criar los hijos y construir un país. No nacieron para tirar tiros, no son guerrilleros. Ahora, si te obligan a agarrar un fierro, ya es otro tema. No hace falta tirar tiros ni romper nada, solo hay que hacer valer tus derechos. ¿Y cómo haces? Y que te los respeten. No los pueden respetar porque te mandan los Y cosacos bueno, a reprimir. colguemos un par de funcionarios. Mira, Carbones, venía prudente, y vas a Carbones. ver cómo los muchachos después te aceptan y ponen en discusión las cosas en el Senado y en diputados. Diego, mirá. Bueno, Manrique, mira que tenemos aquí que a Verónica, vamos a darle un corolario al tema. Corolario, Dale. argentinos a las armas, dijo alguien. No. Bueno. No, es una broma. Dijo argentinos a las cosas. Quise decir. Lo dijo 1 a 1, ¿no? Sí. Bueno, muchachos, no los quiero molestar más. Su invitación ha sido muy buena. Llámenme cuando me necesiten. Nos vemos Hasta mañana, chicos. Chao, Manrique. Cuando vino hace muchos años, Juan. Sí, tengo que empezar a gastar en taxi de vuelta. En el 1900 vino el canciller francés. Y cuando se iba, si subía al barco, en esa época era todo en barco, tardaba 3 meses en ir y volver, le preguntaron qué opinaba de la Argentina. Dijo, es un país maravilloso. Lástima a los argentinos. Crece y florece de noche mientras los políticos y los militares duermen. Muy bueno. Tremendo. Y algo que también duerme en nuestro país es el ascenso, ¿no te parece a vos, Quique? Sí, fue tan flagrante la traición que hizo Tapia a los clubes que le dieron la posibilidad con el voto de llegar a la presidencia de la AFA, que no se puede creer, especialmente los clubes del Nacional B, que estaban convencidos que el campeonato iba a empezar y no iban a tener descenso. Por lo tanto, hay clubes, yo sé el caso de Villa Dálmine, que armaron el plantel como pudieron, con lo que pudieron, lo más económicamente posible, porque pensaban hacer la plancha. Bueno, esto no va a ser así. Dálmine es el club que más comprometido está por la zona metropolitana, porque va a haber un descenso de los que representan a los directamente afiliados y los del interior, por otro lado. Entonces, como se hizo en alguna oportunidad que no dio resultado, pero bueno, se vuelve a insistir en fórmulas que no dan resultado, ¿no? La cuestión es que el presidente de la AFA traicionó a la gente del fútbol de ascenso, la dejó pedaleando, y bueno, el caso de Dálmine es el caso más patente, porque su vicepresidente, Jorge Milano, es un adláter incondicional del presidente de la AFA, y creo que es uno de los que estuvo de aplaudidor cuando Tapia volvió de aquel fracaso flagrante que sufrió Argentina en el último mundial, y bueno, y hizo levantar a todos los presidentes del fútbol del ascenso para que lo vayan a aplaudir, porque tenían miedo de que eso le costara, este fracaso que vivió Argentina en el mundial, le costara la presidencia. Ahora, pero bueno, ¿no se dieron cuenta nunca los muchachos del ascenso de que Tapia es el bufón de Angelici? Exacto. Si abrían un poco los ojos, nos dábamos cuenta todos, menos ellos. Bueno, quedó claro que es así, ¿no? Después Pero que viaja por el mundo, porque sí, viaja sí, como a lo loco, está juntando millas. Ahora quiere traer a Vos sabés que le dio Mascherano clases San Paoli de los viajes, cómo tenía que hacer. Claro. Es increíble. Pero bueno, lo que queríamos hablar hoy es justamente del tema del ascenso con un especialista, a quien tenemos en línea, se llama Daniel Consol, es un amigo de muchos años, va a presentar su último libro, tiene muchos libros escritos en el tema del ascenso, el último es Apuntes de Fútbol, él nos va a contar más en profundidad de qué se trata, así que lo saludamos. Daniel, ¿cómo estás? Quien te habla, Diego Carbone, Juanpi Manrique y Mauricio Chini, te saludamos a través de Ecomedios, AM1220 y en realidad 2018. ¿Cómo estás? Hola, Quique, ¿cómo te va? Qué gusto. Y bueno, saludo extensivo para Diego y para Juan Pablo. Bueno, la pregunta está hecha. Contanos
Vos tenés muchos libros escritos respecto del fútbol de ascenso, sois un especialista, venís transitando las canchas de este fútbol que tanto nos apasiona, por lo menos en el caso mío, desde el año 1975, así que tenés muchas vivencias, hiciste la trayectoria más completa, ¿no? Que se ha hecho un libro de uno de los íconos que tiene el fútbol de ascenso, que es Tomás Felipe Karlovich, y ahora apuntás justamente con los apuntes de fútbol a volver justamente a atrapar al lector con todo ese mundo tan particular que es el fútbol de ascenso. Sí, es cierto, es un mundo muy particular, pero que también se va quedando en el tiempo porque el fútbol de ascenso cada vez está más expuesto. Antes tenía un tratamiento periodístico, emocional, anecdotario, tal vez misterioso, porque no tenía la trascendencia de uno, incluso de conocer dónde quedaba una cancha. Y bueno, hoy por hoy está más expuesto por la tecnología, porque bueno, es un fútbol distinto. Pero bueno, en este último libro, digamos, es un reflejo de lo que fue aquel fútbol de ascenso, y también recuperando, como es habitual, ¿no? A veces del olvido y de la injusta, el injusto olvido de muchos jugadores, ¿no? En el caso, por ejemplo, está en el capítulo, porque este libro yo lo terminé de escribir en diciembre del 2016, y me dije, la verdad que a mí haber escrito el libro de Karlovich me hizo mucho daño, y porque me afectó en lo personal, ¿no? Por ahí no, digamos, el libro estuvo bien, fue bien recibido, precisamente por eso, ¿no? Y me afectó que después de haber escrito algunos libros y ya llevaba 40 años de trayectoria, que vos ponías en Google, ponerle mi nombre y lo único que figuraba que lo único que había hecho haber escrito el libro de Karlovich. Y te parece mentira, vos decís, ¿qué me está diciendo? Pero me cayó mal, digo, la pucha, en 40 años, digo, lo único que hice fue haber escrito el libro de Karlovich. Pero por eso frené este libro, que finalmente me decidí, y vos fíjate que en ese tiempo de pensarlo, dos personas que están homenajeadas han fallecido. Una recientemente, como es Luis Jerónimo El Peludo Gigliani, y el otro es Norberto Llamarada Erezuma. Dos personas que están en el libro y que lamentablemente en este tiempo, en este interín, se nos fueron. Y uno recorre en el libro y va a encontrar por ahí un arquero de Piraña que atajaba a los 45 años, como Ernesto Sausa, hablar de Carboniani, un número 5 de San Telmo que terminó jugando en la Liga de Estados Unidos. Claro, en el la Comos incipiente de Nueva York. Claro, la incipiente Liga de Estados Unidos. Claro que en la época de Pelé, Beckenbauer, Carlos Alberto, Ginaglia. Y hablo también de Darío Dubois, otro olvidado, fallecido también. Para los que no lo recuerdan, Dubois era aquel que salía pintado a la cancha como aquel líder de Kiss. Ah, el viejo, sí, lo vi. Ese era Darío Dubois. Sí. Bueno, ¿lo viste alguna vez? Increíble. Muerte injusta en un amanecer de un domingo, en un boliche perdido, porque él le gustaba la música de rock, y bueno, en un tumulto, oscuro de esa madrugada, recibió 2 disparos de bala que lo tuvieron un mes entre la vida y la muerte, y finalmente partió, ¿no? Por ahí, de la manera de que se van aquellos que, más allá de haber militado en las categorías menores, se fue como un grande, porque tuvo una repercusión por lo menos en nuestro ambiente y un poquito más, ¿no? Bueno, algo que yo recuerdo mucho fue el velorio de Garrafa Sánchez. Sí. También, sí. Bueno, son esos jugadores que por su personalidad marcan ser distintos, a veces no tanto por su juego, por su capacidad de juego, sino por esas extravagancias, por decirlo de alguna manera, por ser distintos, ¿no? De todas maneras, Daniel, sí. Uno repasa el fútbol de ascenso, y en el fútbol de ascenso hubo jugadores
que marcaron, como el caso de Karlovich o el peludo Gigliani o el propio René Orlando Houseman o el Beto Outes, que jugó en Independiente, Héctor Casimiro Yazaldi, que también jugó, y hasta Sanfilippo, que en su última etapa como jugador fue el autor del primer gol de San Miguel, cuando debutó en Primera D, cuando se afilió, en la época en la que, bueno, la afiliación estaba, o se hizo la última afiliación, donde entró Deportivo La Ferrere, San Miguel y otros equipos, y Sanfilippo, con su más de 40 años, estaba haciendo goles y mostrando su cualidad. El propio Osvaldo Potente, hay muchos jugadores que terminaron jugando en el ascenso, eso después se terminó, pero que marcaron toda una época y que tuvieron esa repercusión que le da de manera muy especial el fútbol de ascenso. Las canchas son muy alejadas, te encontrás con anécdotas, millones de anécdotas. Yo puedo contar millones de anécdotas que me han pasado en lo particular, y a vos también, que marcan ese detalle tan particular que es el fútbol de ascenso, que lo distingue, pero a años luz de lo que es el fútbol de primera. Sí, evidentemente. Yo creo que muchos, más ahora, ni hablar de este siglo, pero en el siglo pasado por ahí no era tanto, que se utilizaba, digamos, el fútbol de ascenso como para hacer las primeras armas en el periodismo. La mayoría, obviamente, progresó, emigró y hoy lo ves por ahí cubriendo mundiales o cubriendo partidos de Primera A o en otras disciplinas. O sea, las inferiores son el ascenso. En el caso de algunos, como vos, como yo y algunos otros, nos hemos quedado, más allá de que hemos progresado en otras disciplinas, pero nos hemos quedado a vivir en el ascenso porque nos enamoramos de la época en la cual no éramos periodistas y éramos simples oyentes o lectores, en un tiempo donde, de hecho en el libro hay un capítulo dedicado a Héctor Vidaña, claro. Y nosotros prendidos a la radio escuchando un relato de Héctor Vidaña o de Félix del Alcázar, o esperar el gráfico del martes a la noche para leer un resultado de un fútbol de ascenso. Que apenas, ¿no? O el diario del domingo y ver en las tablas en Clarín la cobertura, que siempre fue mucho más amplia que con cualquier otro medio, como la del diario Crónica, ¿no? Sí, en un tiempo donde, ojo, en la década del 50, por haber recurrido a los archivos, el Diario de la Nación cubría las tres categorías del ascenso, que eran la B, la C y aficionados, y con las formaciones de equipos, de ambos equipos, con el árbitro, e incluso te ponían el color de la camiseta. Sí. O sea, por ahí uno que no vivió esa época o que no fue al archivo, por ahí cree que La Nación, el ascenso no, pero La Nación, la prensa, La Razón y posteriormente Crónica, fundada ya por el año 1962 por García, y también por Leopoldo López Almonte, quien fue el fundador a su vez en el año 79 de la revista La Voz del Ascenso. Vos fíjate que ya llevaba el ascenso en el alma, ¿no? Y eran tiempos donde el ascenso también tenía cabida. Después en el 70 se fue apagando y bueno, ya finalmente en el 80 desapareció. El ascenso prácticamente era, salvo Crónica y algunas revistas que tuvieron un efímero estar, como Nuestro Ascenso, La Voz del Ascenso, Sábado Gol, Sábado Pasión, tuvieron 1 año, 2 años, o sea, no tuvieron el sustento y el apoyo que realmente hubiesen merecido, porque después no hay registro, no hay archivo de formaciones, de campeonatos, claro, no hay fotos de jugadores. Como si no fuera algo relevante. Te hago una pregunta, ¿cómo lo ves vos ahora? Porque si en los 80 ya comenzó a desaparecer, ahora estamos hablando de una invisibilidad total. No, hoy el fútbol de ascenso realmente, a ver, evidentemente no es el fútbol de aquella época. Digamos que es el reflejo de lo que ocurre en la primera división. En un tiempo donde yo empecé a ver fútbol de ascenso, el 2 jugaba de 2, el 5 era 5, el 9
era el que cabeceaba y hacía goles, los wins estaban por las puntas, o sea, más allá de que era una categoría menor y aficionada, el equipo tenía una estructura de juego, y hoy por hoy el fútbol de ascenso no ve fútbol porque ves también atletas, ves gente que corre atolandadamente, los campeonatos que año a año varían el sistema de juego. Bueno, este año es el fiel reflejo de lo que fue, por decir una comparación que nunca le cabe más al dedillo, que el fiel reflejo de lo que fue la participación de la selección nacional en Rusia. A no saber de cuándo empieza, cuándo es el fixture, cómo se va a jugar, cambiando cada 2 o 3 días. Realmente hoy el fútbol de ascenso es lamentable. Dani, a ver, ¿cómo evaluás entonces lo que hizo Tapia, que había prometido una comida que no iba a haber descensos, especialmente a la gente del Nacional B, que algunos están muy cercanos a la posición de Tapia, fueron quienes apoyaron desde el principio justamente la gestión de Tapia, la posibilidad de que llegue a la presidencia de la AFA, pero evidentemente los traicionó, y ahora esos equipos que armaron planteles modestos ahora van a tener que enfrentarse a la posibilidad de descender. ¿Cómo se lo van a explicar a los hinchas? Pero yo lo que te pregunto concretamente es cómo ves vos la gestión de Tapia al frente de la AFA, teniendo en cuenta que él llegó con los votos del ascenso precisamente a ese lugar de expectancia. Y no puedo dejar de ser honesto y decirte que es pésima. Su llegada a la AFA fue un lobby de ciertos, ya ni digo periodistas, porque son panelistas aquellos que empujaban creyendo que llevando a un presidente de un club de la primera B a dirigir a los destinos de la AFA, cuando llegara a ese lugar iba a potenciar el fútbol de ascenso de alguna manera, que no sé cómo, si económica o futbolísticamente o a nivel de estructura, canchas. No te olvides que todavía vas a las canchas y de a cuánto estamos hablando tiempo de las colchonetas en las paredes, sí, para que no se maten los jugadores, y todavía no tienen colchonetas, no. O sea... Muchas canchas pasa, Por eso, Tapia se quedó en el medio, o sea, como un inútil en el sentido de que no tiene los quilates como para manejar la Asociación de Fútbol Argentino, la selección y el fútbol de primera A, y a su vez abandonó y traicionó al fútbol del ascenso, dejándolo totalmente abandonado a su suerte, porque vos fíjate, si hubiese quedado una de las opciones que se plantearon de que la D se iba a fusionar con la C, ya había varios clubes que habían decidido desafiliarse porque no iban a poder sostenerse, y iban a participar algunos en las ligas de las zonas geográficas de donde tienen su cancha. Claro. O sea, un dislate total, la postergación del sorteo de esta B nacional o nacional B, que como vos quieras llamarla. El comienzo, el sorteo de la primera B en la misma semana que se juega, no poder hacer la logística, los clubes. Realmente es tan lamentable lo que pasa en la AFA con la presidencia de Tapia, que uno se pregunta hasta cuándo se va a sostener esta situación y este presidente, ¿no? No, va a seguir, Quique. Mira, esto va a seguir, porque esto continúa, se tapa, lo que viene a posteriori hace olvidar lo de ayer. Pero vos fíjate, si a vos te dicen... como primera instancia, bueno, vamos a organizar el campeonato, estoy diciendo cualquier categoría, vamos a hacer la primera B y no va a haber descenso. Perfecto, entonces vos sos un club que no tenés pretensiones de ascender, no te da lo económico, la infraestructura, no te interesa, ponele, digo, bueno, listo, contrato a X cantidad de jugadores, baratos, más o menos, me mantengo, plantel corto, y de repente no, cambio el reglamento, hay 2 descensos. Y te cerraron el libro de pases. No. Y estás en el horno después. No. Porque después que bajaste, y también vos lo sabés muy bien, lo que cuesta subir de la D a la C, de la C a la B, de la B al Nacional B. O sea, hoy un ascenso no es fácil. Hoy todo cuesta. No solo futbolísticamente, sino a nivel económico y financiero. Cada vez las migajas que le dan al fútbol de ascenso, con Tapia incluido, cada vez son más chicas. Antes, lo podías criticar o no, como siempre lo hemos hablado, incluso en forma privada, lo criticabas a Grondona desde cualquier ángulo y le entrabas. Vos le entrabas. Pero iba un club
de la D, y mire, don Julio, tenemos un déficit de 60.000 pesos, no vamos a poder seguir participando, tenemos una deuda, no podemos pagar la luz, al club vienen los chicos del colegio, y Julio levantaba el teléfono y al tesorero, hacerle un cheque de 60.000 pesos, y don Julio, pero ¿cuándo se lo vamos a poder? No te lo devolvemos. A ver, no está bien. No está bien. Pero, a ver, no te abandonaba. Decime qué club, desde que estuvo Grondona, y fueron más de 30 años en la AFA, hubo club que se desafilió. Este año, con la presidencia de Tapia, y antes a ese supuesto cambio reglamentario, había varios clubes que se querían desafiliar. Y otra cosa, nunca pasó con Grondona, equivocado, desde mi punto de vista, dice, no se abre la inscripción de nuevos clubes para la Primera B. Decime por qué puerta o por qué ventana entró Real Pilar con la presidencia de Tapia. Decime, porque ¿por qué no entró entonces Juventud de Bernal, que 6 meses antes había pedido la afiliación y le dijeron que no y se tuvo que ir a jugar a la Liga de Luján? Dani, dame una aplicación y yo te la voy a aceptar. Seguro. Bueno, Dani, ¿el libro sale a la luz cuándo? Y eso ya depende de la tecnología de la imprenta y los tiempos, ¿no? ¿Lo vas a presentar? Mirá, el único libro que se presentó fue el de Karlovich, y nunca fue mi postura, no es de mucho de mi agrado, pero no sé, probablemente lo más seguro es que no, pero bueno, aquellos que por ahí, los 4 que me conocen, cuando salga el libro se van a enterar. Aparte, siempre yo agradezco generosamente a todos los medios que cuando se enteran que hay un libro lo promocionan sin que yo se los pida, así que no sé. Y el libro, calculale que todavía faltan hacer correcciones, porque corregí 2 y se descorrigen 4. Entre 30 y 60 días va a estar el libro. Bueno, Dani, muchas gracias por el contacto, ha sido un gusto charlar contigo, en lo personal, porque sos amigo y siempre me gusta hablar con vos de estos temas. Te mando un abrazo, que sea con el éxito que te mereces el tema del libro, y seguramente lo vamos a comprar como corresponde para leerlo y disfrutar de estos apuntes del fútbol que seguramente son tan jugosos como los libros anteriores. Los libros entre amigos no se venden, se regalan. Está bien, pero yo prefiero colaborar. Pero no se prestan porque perdés el libro y el amigo. Exactamente. Dani, un abrazo, un abrazo enorme. Grande, Quique, y un abrazo grande a Diego, que es una biblia de todo. Lo leo todo lo que publica, es un fenómeno de periodista y comunicador. Y yo lo tengo el y lo tenés al lado. Claro, lo tengo todos los días, así que para mí el placer es doble. Bueno, un abrazo grande para todos. Bueno, la verdad que bastante, muy interesante el análisis de la óptica de qué pasó en el ascenso y ponerlo en valor, ¿no? Porque es una historia que tiene que ver con la identidad del fútbol argentino. Y ver algo que los medios ocultan, porque los diarios y los noticieros, el fútbol de ascenso no existe. Me sorprendió lo que contó Grondona. Esto de que los clubes por ahí tenían algún problema económico y él... Siempre fue así, Grondona siempre fue así, era el padrino. Sí. Pero por lo menos funcionaba. Claro, es verdad lo que dice. Se murió Grondona, vino toda la banda y muerto el líder, viva el líder, empezaron a meter la mano en la lata desesperado. Y así nos va. Les cuento cortito, porque tiene que seguir el programa. Yo tuve la oportunidad de charlar con Carlos Arias. Carlos Arias es un multifacético dirigente, uno de los mejores dirigentes que tuvo el fútbol de ascenso del Club Liniers, y contó alguna vez cómo obtuvo la posibilidad de recuperar el estadio que tenía Liniers a la vera de la General Paz gracias a la enorme colaboración que hizo Julio Grondona. Lo vamos a llamar a Carlos Arias, que es un tipo bárbaro, al que aprecio mucho, y un laburante de esto, que fue presidente, técnico, bueno, todos jugadores, todos los escalafones. Vamos a un pequeño corte y ya seguimos con Verónica y eso en la columna de Comercio Exterior. ¡Ay, pero qué tarde! ¿Qué se me hizo? Me tengo que apurar porque si no, no llego. No, ¿pero seguro? ¿Qué problema? Bueno, vamos a encontrar una solución. Bancame ahí que en 2 minutos estoy con vos.
Bueno, vos ahora te tenés que ir. Sí, pero yo quiero hablar de esto ahora. Cuando llegue a casa te llamo. 3 de cada 10 muertos en el tránsito son peatones. Cruzá siempre por la senda peatonal o esquina, respetando los semáforos. Allí, todos los vehículos deben darte prioridad. Luchemos por la vida. Si sos jubilado o pensionado, recordá completar el trámite de la reparación histórica antes del 31 de agosto. Es muy sencillo. Ingresá en anses.gov.ar y seguí los pasos. Si necesitas ayuda, acércate a una oficina de ANSES o llámanos al 130. ANSES, Presidencia de la Nación. Podés vernos en vivo en ecohd.com.ar. Conectate con nosotros. Twitter, @ecomedios1220. Auspician este programa. ¿Querés tu casa? ¿Querés tu auto? ¿Querés tu moto? Formá parte de la Asociación Mutual Patrones de Cabotaje. Asociate para recibir estos y muchos beneficios más. En Facebook, buscanos como Mutual Patrones de Cabotaje. Llámanos al 4342-9176 o en nuestras sedes sociales. De lunes a viernes y vas a recibir la atención que mereces para concretar tu sueño. Mutual Patrones de Cabotaje. Matrícula 2902, Capital Federal, INAIS. Sede en Moreno 939, primer piso, Capital Federal. Domicilio legal, Bolívar 430, quinto piso. La doctora Verónica Iesu está ya con nosotros. Doctora, buenas tardes. Muy buenas tardes, ¿cómo están? ¿Cómo anda, Vero? Un cálido saludo también a la muy querida audiencia. Y si me permiten unos segundos para expresar mi solidaridad al pueblo italiano, particularmente al de Génova, una ciudad que yo quiero mucho porque viví y trabajé 7 años allí, y entonces como hay muchos amigos que a veces se conectan conmigo, me escuchan, entonces quería hacerles llegar un saludo y bueno, seguramente ustedes hacen extensivo el mismo y toda la solidaridad por ese momento que están transitando, ¿no? Me refiero obviamente al incidente ocurrido los otros días. Y como siempre en todas partes del mundo la corrupción mata, porque ese puente no estaba bien construido seguramente. Exacto, hay que repetir esta frase hasta que sepamos lo que significa. Y cuán duro es lamentar víctimas en virtud de todo ello, ¿no? Justamente estaban diciendo, escuchando la televisión italiana, que están sujetos a tener que ser revisados entre 300 túneles y puentes en Italia, ¿no? Así que la situación es bastante alarmante. Y bueno. Es jodido, una desgracia. Bueno, después de estos segundos les agradezco por habérmelos concedido. Por favor. Vamos a hablar de estas medidas que ustedes habrán escuchado, que tienen que ver con las exportaciones y de los reintegros más que nada, porque justamente el martes pasado, mientras se desarrollaba un evento en que yo fui invitada, que se llamaba Agromanagement Joven, cuya premisa era los jóvenes transformando el campo, en la sede de la Universidad Católica Argentina, el Ministerio de Hacienda informaba acerca de la firma de 3 decretos mediante los cuales, según el gobierno mismo, se generaría un ahorro fiscal estimado de 12.500 millones para lo que resta de 2018 y 53.000 millones para el 2019. Antes de ir al detalle sobre dichas medidas, destacamos que muchos expertos han aclarado que los reintegros a la exportación no son técnicamente un subsidio a la exportación misma, sino una devolución de impuestos. ¿El gobierno cómo defiende esta medida? Ahora vamos a ver en detalle de qué se trata. El gobierno dice que de esta manera se busca proteger a las pymes. De paso, saludo a los
empresarios pymes en su día. Hoy es el día del empresario pymes. Qué bien. Seguramente acá un saludo grande para todos. Carbone, que es nuestro asesor, por ahí me lo va a confirmar, pero bueno, lo digo porque teníamos un evento a tal fin, ¿no? En donde iba a estar presente el ministro Antesica, que no pudo asistir por problema de agenda. Pero bueno, volviendo al tema de esto de los reintegros, como les decía, el gobierno afirma que se busca proteger a las pymes y de alguna manera castigar más a las industrias extractivas o con poca agregación de valor. Y algunos, en cambio, criticando las medidas del gobierno, piensan todo lo contrario. Vamos a ver por qué. Seguramente lo que más preocupa al gobierno es cómo reducir el déficit fiscal y como consecuencia directa de ello también la inflación y sin lugar a dudas controlar el tipo de cambio. Entonces va haciendo apelación a estas medidas y cambiando de alguna manera las reglas de juego, lo cual puede tornar muy peligroso, ¿no? Y la porque agenda, crea demasiadas incertidumbres. la agenda de los ministros, la agenda de los ministros le impide ir a los lugares donde lo pueden llegar a criticar. Bueno, el gobierno, como les decía, sostiene que estas medidas hay que entenderlas, dicen ellos, en el contexto de que hay que ajustar el gasto y, por otro lado, el impacto de estas medidas entre aquellos que se beneficiaban dice que va a ser compensado por el tipo de cambio. O sea, por ese ajuste que tuvo la moneda estadounidense sobre el peso, ¿no? ¿Cuáles son estas medidas contenidas en estos decretos a los cuales hice referencia antes? Bueno, la primera son los reintegros a la exportación. De esta manera se reduce un 66% el monto total pagado en concepto de reintegros a la exportación, de acuerdo a un esquema diferenciado por producto. Y el gobierno ha hecho una estima en este sentido. Dice que haciendo esta reducción se va a producir un ahorro fiscal que es coparticipable entre nación y provincia de 5.000 millones en 2018 y 29.000 millones en 2019. Luego tenemos como otra medida que se tomó en otro decreto los derechos de exportación a la soja. Se mantiene la baja prevista en la alícuota de los granos y se suspende por 6 meses la baja establecida para aceites y harinas. Esto ha sido muy criticado y contradice de alguna manera lo que el gobierno sostiene, que de esta manera protegemos a las pymes y castigamos a las industrias extractivas o con poca agregación de valor. Porque muchos se preguntan por qué se está castigando el aceite y la harina de soja y no al poroto. Ya se está castigando justamente al producto que tiene una generación de valor, ¿no? Recordemos que el presidente de la Nación, Mauricio Macri, había dicho que el objetivo de Argentina debe ser vender productos argentinos directamente a las góndolas de los supermercados con el agregado de valor. Entonces, en esta perspectiva, con estas medidas, muchos se preguntan cómo se va a lograr eso, porque en realidad los estaría castigando. Pero el gobierno defiende esta medida de estos derechos de la exportación que se reducen, diciendo que los ingresos adicionales para la nación por la toma de esta medida son de 1.500 millones en 2018 y 12.000 millones en 2019. Por otro lado, se elimina, esto para finalizar el espectro de medidas, lo que se conoce como Fondo Federal Solidario. Esto se hace a través de un decreto de necesidad de urgencia, y este era un fondo a través del cual se transfería a provincias y municipios el 30% de la recaudación de los derechos de exportación a la soja. Mirá. Este fondo fue creado en 2009. Sí, perdón. No, que digo que... fue la importancia de ese 2009, tema. El gobierno dice, en 2009 la situación era otra porque las provincias solo recibían la cuarta parte de la recaudación de impuestos nacionales, pero gracias a las decisiones que se han tomado en este gobierno, desde el gobierno mismo, las provincias han pasado a recibir en la actualidad 1/3 de los recursos nacionales y continuarán aumentando su participación en los próximos años, lo cual dicen torna innecesaria la continuidad de este mecanismo de compensación.
y el ahorro fiscal que prevé el gobierno por esta medida de la eliminación de ese Fondo Federal Solidario es de 8.500 millones de pesos en 2018 y 26.500 millones de pesos en 2019. Pena que hoy no pude hablar con el ministro de Producción Antesica, pero no va a faltar oportunidad porque me hubiera gustado hacerle algunas preguntas respecto a esta medida, porque muchos dicen, muchos del entorno, que él está muy enojado, no solo por la implementación de esta medida, sino por la forma en que desautorizaron su palabra. No, y además Vero, algo que vos señalaste la vez pasada, él puso la cara en cuanto asumió y le dijo a las pymes que se venían ciertas medidas para favorecer el consumo, para ir contraciclo con este cambio económico, para poder reactivar el mercado interno y generar de vuelta un consumo y trabajo, y ahora lo están haciendo quedar bastante como el traste. Y el resultado es totalmente distinto. Porque muchos afirman que técnicamente la medida de reintegro, que tiene un impacto muy nocivo en la competitividad del sector manufacturero, que no implica una mejora fiscal significativa, contradice el discurso que mantuvieron, como decís vos, Juan Pablo, el presidente Mauricio Macri y Marcos Peña, luego que cayó el gradualismo, digamos de alguna manera, era que la Argentina salía de la crisis mejorando su capacidad exportadora para hacer equilibrar la balanza comercial y cortar de esa manera con su histórica restricción externa o falta de dólares. Ahora, volviendo al ministro de Producción y por qué estaría enojado, hace 15 días el mismo ministro Antesica había prometido a la Unión Industrial Argentina que no se iba a implementar. Entonces, la quita de reintegros a la exportación habría generado, parece ser, una fuerza interna dentro del gabinete mismo. Sí. De hecho, el titular de Producción había sido bastante enfático y aseguró, o había asegurado en esa oportunidad, que no solo está hablando en representación de su ministerio, sino de todo el gabinete. Claro. Y parece ser que la cúpula del gobierno eligió mantener en secreto hasta que directamente fueron publicadas estas medidas en el boletín oficial, en un intento por mostrar al mercado una señal real de ajuste, digamos, ante la dificultad en la negociación con las provincias. ¿Cómo era esperable? ¿Ustedes qué piensan? ¿Y cómo reaccionó la Unión Industrial Argentina? Fue muy contundente, y el presidente, que es Miguel Acevedo, inclusive se manifestó muy preocupado por el impacto negativo que tendrán estas medidas en el sector productivo y especialmente para las industrias y economías regionales. O sea, vimos, ¿no? Diciendo cuánto es necesario favorecer a las economías regionales, que siempre están bastante relegadas, que necesitan un apoyo fuerte para poder aumentar su capacidad exportadora, y de repente les caen estas medidas, ¿no? Asimismo hubo fuertes repercusiones, como la del polo aceitero de Rosario. Usted piensa que el polo aceitero de Rosario es más importante del mundo. Ojo, que no estamos hablando de cualquier polo aceitero. No es un detalle mínimo. Se han cuestionado, claro, la medida y sostuvieron que de esta manera se estaría penalizando la industrialización. Claro, totalmente, Vero. O sea, bastante, pero como les decía, ¿no? Mi pregunta es, y tal vez la vamos a formular a los titulares de los ministerios, si no es posible. O sea, ¿cuándo Argentina tendrá reglas de juego claras para determinados sectores que se quieren impulsar? Claro. O sea, queremos impulsar el sector de la industria, de la innovación con estas medidas. O sea, en Argentina, y obviamente no lo digo yo, es la sensación de muchos, sobre todo de los que quieren invertir y generar, digamos, trabajo genuino,
es que las reglas cambian sorprendentemente e imprevistamente. Claro, todo el tiempo. Todo el tiempo. Totalmente, Vero, totalmente de acuerdo. Bueno, nosotros que tratamos muchas cuestiones, entre ellas también el transporte y la logística, lo vemos también. ¿Por qué? ¿Por qué no se apelan en estas cuestiones que son claves para el país a las políticas de Estado? Totalmente, Vero. Se fijan políticas de Estado que tengan una duración a medio largo plazo. Totalmente, Vero. Bueno, Vero, escuchame. No de esa medida. Nos estamos cayendo del programa. Me parece que lo que trajiste vos hoy a colación es un tema... Hay que continuar. Hay que continuar, además es un tema clave porque realmente yo creo que a partir de ahora, con estas políticas crudas, va a haber muchísimos quilombos de la UIA y muchísimos quilombos de organismos que respaldaban al gobierno porque no ven la productividad y ven que no hay ninguna medida que vaya en pos de mejorar el sistema productivo argentino y mejorar el consumo. Entonces me parece que algunos socios se le van a ir cayendo del desierto. No, y esto es muy grave, y yo digo esto solo y termino porque en realidad mi sensación es que no hay confianza. No hay confianza. Es duro decirlo, pero es así, y si no hay apoyo político de todos los sectores, cualquier medida que se intente adoptar será infructuosa. Totalmente, Vero. Entonces yo creo que la clave está acá. Totalmente. Es mi opinión personal, pero bueno, obviamente, como bien decís vos, vamos a continuar porque... Pero bueno, tenemos que estar atentos de lo que sucede. Tal vez teníamos otros temas para desarrollar, pero me pareció importante remarcar este tema que está bastante candente en toda la escena, en todos los sectores, ¿no? Totalmente, Vero. Las Bueno, varias reacciones. muchísimas gracias, Vero, como siempre. Y Gerardo acá dice que te extraña, que te quiere ver... Te quiere ver por acá prontamente, así que el jueves que viene... Dice que yo voy si me autoriza Gerardo, si no, no voy. dice que no. Un abrazo muy grande, Vero. Una autorización por escrito, mándamela por fax, como se usaba antes. Dale. Porque así veo que verosímil. Un abrazo grande, Vero. Un abrazo para todos, también a Gerardo. Dale, chao. Y a la audiencia, por favor. Nos vemos. Y nos estamos yendo y nos vamos con música, porque se nos fue una grande que nos dejó huérfanos hoy. Qué locura, ¿eh? La señora ¿Cómo Aretha cantaba? Franklin, la voz del alma. Porque La si reina. traducimos la reina del sur, sur quiere decir alma, si lo traducimos del inglés. Hija de un pastor, inventó esto que es tan maravilloso, que es agregar el gospel en la música de jazz. Con ella se fue la última gran diva de la música negra norteamericana, la señora Aretha Franklin, en el recuerdo, y un muy feliz cumpleaños para alguien que sí está vivo, el querido Roberto Cambaré, el autor de Angélica, aquella famosa samba, que hoy cumple 93 años. Nos vemos el mañana a las 18 como siempre. Será hasta mañana y que Dios los bendiga. Auspiciaron este programa. ¿Querés tu casa? ¿Querés tu auto? ¿Querés tu moto? Formá parte de la Asociación Mutual Patrones de Cabotaje. Asociate para recibir estos y muchos beneficios más. En Facebook, buscanos como Mutual Patrones de Cabotaje. Llámanos al 4342-9176 o en nuestras sedes sociales. De lunes a viernes y vas a recibir la atención que mereces para concretar tu sueño. Mutual Patrones de Cabotaje, matrícula 2902, Capital Federal, INAIS. Sede en Moreno 939, primer piso, Capital Federal. Domicilio legal, Bolívar 430, quinto piso.